Bueno, compañeros, continuando con la serie de videos, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de tabla de frecuencias para variables cuantitativas continuas. Una variable cuantitativa continua es una variable que permite decimales. En estos ejercicios, esta tabla que vamos a ver es una tabla especial para variables cuantitativas, es decir, numéricos, estudios estadísticos que botan números. Al preguntarle a la persona da un número, pero ese número le permite traer decimales. Cuando uno se pesa, por lo general siempre dice 84.5, 84.7 en la balanza se ve el decimal. Por eso este ejercicio que está en la cartilla, que es el ejercicio que vamos a desarrollar para la parte evaluativa, yo en esta oportunidad lo traje para que lo vean ustedes cómo se desarrolla y la idea es que ustedes lo hagan en la cartilla. Entonces comienzo a decirles que los datos que están en la cartilla son 80 datos. Yo aquí los tengo organizados de menor a mayor. Entonces ustedes van a encontrar 80 datos y lo que yo hice fue digitarlos en el computador, en Excel, y se organizaron de menor a mayor. Entonces cuando uno comienza a construir una tabla para una variable cuantitativa continua, cuantitativa porque son números, continua porque permite decimales, aunque aquí no lo está mostrando, pero el peso, vuelvo y digo, es decimal. Bueno. Entonces lo primero que uno hace es organizar los datos de menor a mayor. Yo voy a aprovechar el Excel, pero cuando ustedes estén en la cuestión de las pruebas, a ver, obviamente no van a tener Excel. Lo único que uno hace es organizar los números de menor a mayor. Listo, es lo primero que nosotros hacemos. Entonces, para hacer la tabla hay que hacer 5 pasos. Primer paso, averiguamos cuál es el dato máximo. Segundo paso, averiguamos cuál es el dato mínimo. Entonces aquí en Excel yo escribí los datos y por acá hice datos. Y aquí dice ordenar. Entonces uno lo ordena de menor a mayor con la Z o de mayor a menor con la ZA. Yo digité los datos, marqué y oprimí aquí datos, donde dice de mayor a menor y se organizaron. Encontré que el dato mínimo es 52, que es este de acá, y encontré que el máximo es 83. Entonces lo primero que uno hace es hallar esos dos valores, dato máximo 83, dato mínimo 52. Lo segundo que uno hace es el recorrido, que es dato máximo menos el dato mínimo. Entonces 83 menos 52, que son los datos que se recolectaron, da 31. Eso se llamará el recorrido. Vamos en 3 pasos. Ese es el recorrido. Cantidad de intervalos. La cantidad de intervalos se halla con esta fórmula matemática. Siempre se trabaja 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 de n. N es el tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de datos recolectados. La cantidad de datos recolectados es 80. Usted coge la calculadora científica y en la calculadora científica dice log, este símbolo log. Digita 80, oprime log, ese resultado lo multiplica por 3.3, le suma 1 y eso le va a dar 7.2. Bueno, 7 punto algo, pero yo aquí lo dejé con una sola décima, programé y esto 7.2. Cuando la parte entera es un impar, entonces se aproxima al siguiente mayor. 7.2, el siguiente mayor sería 8. Cuando la parte entera es par, entonces se deja ese par. ¿Listo? Bueno, la amplitud es el siguiente paso. Entonces la cantidad de intervalos es esta fórmula 1 más 3.3 logaritmo de n, que aplicando a esta fórmula se va uno de para atrás, vuelvo y digo. Primero oprime log, digita 80, le da enter, multiplica por 3.3, suma 1 y eso le da 7.2, aproximando daría 8. Quiere decir que la cantidad de intervalos son 8. ¿Qué son la cantidad de intervalos? Pues estos que acá tenemos, estos son los intervalos de 52 a 56. Eso es lo que nosotros llamamos un intervalo. Un intervalo es un subconjunto de números. Este subconjunto va desde el número 52 hasta el número 56. Se va a llamar límite inferior al primer número y límite superior al siguiente número. Este sería el primer intervalo, este sería el segundo intervalo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que es lo que nos dijo la regla que aplicamos, la fórmula, me dijo que eran 8 intervalos. Lo último que se hace es hallar la amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud? Se coge el recorrido, que era la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, y se divide entre la cantidad de intervalos, 31 dividido en 8, eso me da 3.8. Aproximando esto me da 4, la amplitud es de 4. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es lo ancho del intervalo. Mire que este arranca de 52 y 4, daría 56. Este también tiene que llegar la amplitud es el ancho del intervalo. Límite inferior 52, más 4 serían 56. Miren el segundo intervalo, límite inferior 56,
más 4 serían 60. Es el ancho del intervalo. Es decir, que el ancho del intervalo es la amplitud y va a ser siempre de A4. Siempre todo intervalo va a tener un ancho de 4. La cantidad de intervalos son 8. Por eso hicimos estos cálculos primero. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno coge primero el dato menor, que es el que aparece aquí en la estadística. Vuelvo y digo, el dato menor, que fue el dato que se recolectó en la estadística, 52, y se le suma la amplitud, 4. Entonces va el primer intervalo, va desde el número 52, que es el dato menor, más la amplitud. Y eso nos forma a nosotros el límite superior de ese intervalo. El límite superior de este intervalo va a ser el límite inferior del intervalo siguiente. Entonces 56 pasa acá, que haría 56 acá como el límite inferior, se le suma la amplitud, 56 más 4 haría 60. Límite superior del intervalo anterior va a ser el límite inferior del siguiente intervalo. Siempre es la regla, entonces 60 se pasa acá, se le suma la amplitud que es 4, haría 64. Este 64 es el límite superior de este intervalo, pero va a ser el límite inferior del siguiente intervalo. Mire, se le suma 4, haría 68. 68 pasa para acá, se le suman 4 a 72, ese 72 pasa para acá, se le suman 4, haría 76, a este se le suman 4, haría 80, a este se le suman 4, daría 84. Listo. Entonces, ya armamos los intervalos de esa forma. Entonces, la primera columna de la tabla de frecuencias de una variable cuantitativa continua es darle el nombre de la variable peso en kilogramos y armar los intervalos de acuerdo a los datos que nos dieron utilizando los pasos anteriores. Listo. Una vez que tengamos los intervalos, vamos a hallar la marca de clase, que es la siguiente columna. Entonces, esto solamente se hace para variables cuantitativas discretas. Estas tablas se conocen en estadística como tabla tipo 2. Entonces, ¿qué se hace? Se halla la mitad del intervalo de la amplitud. La mitad de la amplitud era 4, la mitad sería 2. Y ese 2 se le suma siempre al límite inferior de cada intervalo. Entonces yo digo 52 más 2, 54. Y esa viene siendo la marca de clase. 56, que es el límite inferior de este intervalo, más 2, que es la mitad de la amplitud, daría 58. 60 más 2, 62, 64 más 2, 66. Y así sucesivamente va sacándose la marca de clase. La frecuencia relativa, la frecuencia absoluta viene siendo, ahora sí, aquí para allá, ustedes ya conocen estas frecuencias, no es la primera vez que montan tablas de frecuencias, ya entendemos que existen 4 frecuencias, que son la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Vamos a recordar cómo se sacan. La frecuencia absoluta es la cantidad de datos que se recolectaron, en la estadística, que están desde 52 hasta 56. Ojo, siempre se toman esos límites, desde 52 hasta 56. Entonces yo me devuelvo a mi estadística, por eso lo organicé, y yo miro que desde 52 hasta 56, mire que aquí hay 57, entonces estaría 1, 2, 3, 4 datos. Por eso yo coloqué aquí el número 4, porque hay 4 datos que están desde el 52 hasta el 56. El siguiente intervalo no se toma el 56 porque el 56 se tomó en el intervalo anterior. Aquí lo que se cuenta es que de 56.1, o sea, mayores a 56, hasta el 60, tomando el 60. Siempre el límite superior se toma. Siempre el límite superior se toma y el límite inferior no se toma. Únicamente en el primer intervalo se toman los dos, pero de aquí para allá, en estos intervalos, lo que se toma es el límite superior, pero el límite superior no se toma. Entonces, ¿por qué? Porque el 56 ya lo tuvimos en cuenta acá. Es en cuenta que yo aquí lo tengo marcado hasta 56. Yo no puedo contar 56 en este intervalo porque ya lo incluí en el intervalo anterior. Yo aquí lo que tengo que decir es mayores a 56 hasta el número 60. Entonces, mayores a 56 sería el 57 hasta el número 60, inclusive el número 60, porque el límite superior de todo intervalo se cuenta. Entonces, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí entonces decimos que tenemos 7. La frecuencia absoluta es la cantidad de datos que caen dentro de cada uno de los intervalos. Voy a tomar el último de 76 a 80. Entonces acuérdense que este 76 no se toma, sino iríamos del 77, a partir del 77 hasta el 80. Entonces miremos los datos. ¿Cuáles son los que cumplen a partir del 77 hasta el 80? 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí nos tienen que aparecer 4 datos. ¿Listo? Bueno, esa es la frecuencia absoluta. Se suma, el total de esto nos daría la cantidad de datos recolectados, que son 80 que trae la cartilla. La frecuencia relativa, ¿cómo se saca? La frecuencia relativa se saca, mira que hay una división, quiere decir que se saca dividiendo esta frecuencia absoluta en el total de la frecuencia absoluta.
Al dividir 4 en 80 nos da un número decimal largo, pero el computador la está acercando con 2 décimas. Yo le dije a él que sacara con 2 décimas, entonces ustedes aproximan con 2 décimas. ¿Este saldría de dónde? Pues de dividir esta frecuencia absoluta en el total de la frecuencia absoluta. Este saldría pues de dividir esta entre esta. Todas las frecuencias absolutas se vienen en el total y me daría la frecuencia relativa de cada una de los intervalos. Por ejemplo, este último sería el último dividido en este total y eso nos daría a nosotros este valor. Sumamos todo y nos tiene que dar 1. La frecuencia absoluta acumulada es coger la primera frecuencia absoluta. Voy a ocultar esto para que ustedes vean una cosa. La primera frecuencia absoluta se pasa y de ahí se suman estas dos. 7 más 4 daría 11. Por eso se llama acumulada las frecuencias absolutas. Ahora acumulemos esta. Daría 11, pues como que dijéramos que 11 más 15, porque 11 ya es estas dos, más el 15 que viene, 26. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, por ejemplo, esta es sumar todas las anteriores. Si usted la suma acá, usted se va a dar cuenta que aquí en la suma dice 78, mire. ¿Sí? Frecuencia absoluta acumulada es ir acumulando las frecuencias absolutas, ir acumulándolas, ir sumándolas. La frecuencia relativa, pues ahora es ir sumando las frecuencias relativas. Entonces, voy a mostrarla. Aquí está la frecuencia relativa absoluta, se basa en la frecuencia relativa. Y entonces paso el primero acá y voy sumando estos dos y lo paso acá y después sumo los 3 y lo paso acá y después sumo los 4, las 4 frecuencias absolutas y lo sumo acá y lo voy colocando aquí la sumatoria. Entonces digamos que es la sumatoria de lo acumulado, de las frecuencias relativas. Hay que entender una cosa, la frecuencia absoluta se representa por F sub i minúscula, la frecuencia relativa por H sub i minúscula, la frecuencia absoluta acumulada con F mayúscula sub i, la frecuencia relativa acumulada con H sub i mayúscula. Listo. Hasta aquí cumplimos la primera parte, que es hacer la tabla de frecuencias. En la cartilla ustedes van a encontrar, la página 19, la tabla de frecuencia para que ustedes coloquen esos valores allá. ¿Listo? Más abajo dice que hay que hacer la gráfica. Entonces, para hacer la gráfica se trabaja esta barra que se llama un histograma. Porque es un histograma, ¿por qué? Porque representas el ancho del intervalo. Entonces va de 52 a 56 el primer intervalo y lo que se hace es graficar la frecuencia absoluta. Entonces usted coge una escala, la frecuencia absoluta lo máximo que hay es de 25. Aquí la escala me lo dio hasta 30, listo. Y comienzo a escribir de 52 a 56 y miramos qué frecuencia absoluta tiene. Tiene 4, entonces esto sube hasta el 4, la barra sube hasta el 4. Después de 56 a 60, esto tiene que ser igual de ancho, ¿no? Porque el intervalo es igual de ancho. De 56 a 60 tiene una frecuencia absoluta de 7, o sea que esto sube hasta 7. Este de 72 al 76 tiene hasta 8. 72 al 76 hasta 8. Entonces, esa es la gráfica que está pidiendo de las frecuencias. Se trabaja con un histograma donde lo que viene es el intervalo en la base y en la parte de la subida de la barra va hasta donde la frecuencia absoluta. Listo. La otra parte que nos pide a nosotros la cartilla es que hallemos la media, el peso medio. Entonces, para hallar el peso medio, lo que se tiene que hacer se hace de la siguiente forma, en una tabla de frecuencia tipo 2, se debe coger una columna que se llama F sub i por X sub i. Entonces, ¿por qué? Porque es que la fórmula es esta, mire. La media, que es la media aritmética, es X barra. El peso medio es la media aritmética, X barra. ¿Qué es? Es la sumatoria de los F sub i por los X sub i dividido en el total de la muestra. El total de la muestra es la cantidad de datos recolectados, que fueron 80, entonces sobre 80. Ahora, sumatoria de X sub i por F sub i. ¿Quién es F sub i? Pues esta columna. ¿Quién es X sub i? Pues esta columna, la marca de clase. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar estos dos. Entonces multiplico 4 por 54 y eso me da 216, que es lo que tenemos acá. Voy a esconder esto acá, ocultarlo, para que usted vea lo que estamos haciendo. Multiplicamos esta F sub i por X sub i y me da esto. Multiplico F sub i por X sub i y me da esto. F sub i por X. Y así cada uno F sub i por X sub i, o sea, esta columna, X sub i por esta columna, F sub i, mírenlas, se multiplican y hacemos la sumatoria. Eso me da, si yo sumo todas estas multiplicaciones, que es lo que nos dice acá, este símbolo significa sumatoria. Entonces, ¿qué es? 5320 es la sumatoria de F sub i por X sub i. 5320 dividido en el tamaño de la muestra, que es 80, y eso me da 66.5. Quiere decir que ese es el peso promedio. Es decir, más o menos una persona está pesando 66.5. Compañeros, muchas gracias, muy amable, espero que hayan entendido.